El Evangelio de Cristo. En esta primera lección vamos a entender un poco acerca de este tema tan importante para nuestra vida, para nuestra esperanza de la salvación eterna. Nosotros leemos acerca del Evangelio de Cristo repetidas veces en el Nuevo Testamento. Oímos a otros hablar acerca de él. A menudo nos referimos al Evangelio de varias maneras. Pero, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio de Cristo? Permítanos ir a las Escrituras para su respuesta. Pablo escribe en la carta a los Romanos capítulo 10 desde el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Básicamente la palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias de salvación, verdad, palabra, promesa y esperanza. Se distingue y difiere de todas las otras nuevas en que éste pertenece a las nuevas de Cristo. Estas buenas nuevas se basan en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Corintios, dice estas palabras. 1 Corintios capítulo 15 desde el versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Pero ¿cómo esto podría ser buenas nuevas? Porque es a través de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo que uno es salvo y goza de la esperanza de vida eterna. El mismo escritor otra vez dice en Romanos capítulo 1 versículos 16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Todos nosotros sabemos lo que significan las buenas nuevas en nuestra vida diaria. Cuando recibimos algunas bendiciones nos ponemos muy felices y deseamos compartirlas con alguien. Esto es algo natural. Lo mismo ocurre con las buenas nuevas de salvación que vienen a través de Cristo. Si hemos obedecido al Señor y hemos sido salvos por su gracia, entonces quisiéramos contarle al mundo acerca de esto. Esta es la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Marcos capítulo 16 versículo 15 en adelante, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Las Escrituras también hablan del Evangelio de Dios. Vamos a leer una porción importante de las Escrituras en la carta a los Romanos capítulo 1 versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Y dice en el versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia y la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En igual sentido, el mismo escritor habla del Evangelio de la gracia de Dios. Dice ahí en Hechos capítulo 20 en el versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Estos pasajes solo muestran la unidad que existe entre Dios y Cristo. Fue Dios quien envió a Cristo a dar el Evangelio al mundo. De esa manera puede referirse al Evangelio de Dios o al Evangelio de Cristo.
Otra vez nosotros leemos acerca del glorioso Evangelio. Escuchemos unas palabras que Pablo le cita a Timoteo en esa primera carta en el capítulo 1, versículo 11. Según el glorioso Evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Y nuevamente el apóstol Pablo dice cuando escribe la segunda carta a los Corintios en el capítulo 4, versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios. Se dice que el evangelio es glorioso, lo cual significa celestial, eterno, etc., porque es de Dios y de Cristo. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la expresión el Evangelio del Reino se usa varias veces. Vamos a leer una porción de las Escrituras en Mateo capítulo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. También dice en Marcos capítulo 1 versículos 14 en adelante. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Durante este periodo, Cristo y otros predicaron las buenas nuevas del reino venidero. En otras palabras, el reino todavía no había sido establecido, pero pronto lo sería. Más tarde se predicó el Evangelio basado en la muerte del Señor, sepultura y resurrección de Cristo. Y aquellos que lo obedecieron a través de sus mandamientos fueron salvos y añadidos a la iglesia o al reino. Luego leemos del Evangelio de salvación. Hablando a los cristianos de Éfeso, el apóstol Pablo dice las siguientes palabras: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo dice en Efesios capítulo 1, versículo 13. Este es el evangelio, pues, que trae salvación. Algunas veces hablamos del plan de salvación del evangelio, lo cual se hace para describir el plan de Dios para salvar al hombre. Luego nosotros leemos acerca del Evangelio de la paz. Yendo a Romanos capítulo 10, versículo 15, dice la palabra, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. También dice en Efesios capítulo 6, versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El evangelio trae paz, paz de mente, paz del alma, paz con nuestro prójimo. Cristo fue un hombre de paz y su evangelio trae la clase de paz que él experimentó, paz con Dios. Ciertamente eso es buenas nuevas. Finalmente se nos habla del evangelio de esperanza. En Colosenses capítulo 1 versículo 21 dice estas palabras: y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo Pablo, fui hecho ministro. Como resultado de la obediencia al evangelio, uno tiene esperanza de vida y vida eterna. Acerca de esto el escritor nos habla aquí. La esperanza no viene de otra manera. De vez en cuando el apóstol habla de mi evangelio o nuestro evangelio. ¿Qué quiere él significar con esto? Él está simplemente refiriéndose al evangelio que él y otros han recibido, el cual el Señor les ha dado para predicar a otros. En este respecto, él dice estas palabras, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. También podemos nosotros ver otro punto en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder para salvar a aquellos que lo creen
y lo obedecen. Entonces, este es el Evangelio en las palabras de las Escrituras. Es simple más que poderoso, es tan moderno como hoy y tan sempiterno como Cristo. Salva y da esperanza. No hay sino uno para predicarlo a todos. Es de Cristo, Dios y es glorioso. Bendice, transforma y trae responsabilidades. Es para uno y es para todos. Esto es verdaderamente buenas nuevas. Seguimos invitando a todas las personas, si tienen dudas, recuerden que pueden escribirnos a nuestro número de WhatsApp. Puede recibir sus consejos espirituales completamente gratis sobre diversos temas, la familia, el hogar, los hijos y otros más. Dios les bendiga grandemente.